¿Alguna vez has sentido que tus oraciones simplemente rebotan en el techo? Como si Dios estuviera en un silencio absoluto mientras tu mundo parece caerse a pedazos. Detente ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir en el Salmo 66 no es solo una canción de alabanza antigua, es el código secreto para que el cielo finalmente te responda. Existe una frase específica en este salmo, un detalle que casi todos pasan por alto, pero que marca la diferencia entre una oración vacía y un milagro inminente. El salmista nos revela algo que es a la vez aterrador y glorioso. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Lo escuchaste bien? Hay un muro invisible que tú mismo podrías estar construyendo sin darte cuenta. Pero no temas, porque hoy voy a enseñarte cómo derribar ese obstáculo hoy mismo. Te prometo que, si aplicas la clave oculta en los versículos finales de este capítulo, tu forma de hablar con el Creador cambiará para siempre. Prepárate, porque estás a segundos de entender cómo activar el poder de las maravillas de Dios en tu propia vida. ¿Estás listo para que Él se incline hacia ti y realmente te escuche? Tranquilo, no estás solo en ese silencio. Muchos creen que para hablar con el Creador del universo se necesitan palabras rebuscadas o rituales complejos, pero la realidad es mucho más profunda y a la vez asombrosamente simple. Hoy vamos a desglosar el Salmo 66, un tesoro oculto en la Biblia que no solo celebra las maravillas de Dios, sino que revela el código exacto para abrir las puertas del cielo. Verás, este salmo fue escrito por alguien que entendía perfectamente lo que era pasar por el fuego y por el agua, alguien que supo lo que es sentirse al borde del abismo y aún así ser escuchado. Existe un versículo específico en este capítulo, casi al final, que funciona como el filtro definitivo. Si no lo aplicas, tu oración se detiene, pero si lo entiendes, tu conexión con el Padre se vuelve instantánea. No se trata solo de pedir por pedir, se trata de presentarse con la actitud que realmente mueve el corazón de Dios. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará la forma en que oras, sino la forma en que recibes tus milagros. Vamos a descubrir juntos por qué este salmo tiene el poder de transformar tu desierto en un manantial de respuestas. El gran problema es que nos hemos acostumbrado a una fe de microondas. Queremos resultados instantáneos, sin revisar lo que hay en el fondo de nuestro corazón. El Salmo 66 nos revela una verdad que puede ser incómoda, pero es absolutamente liberadora. Existe un bloqueo invisible que impide que nuestra voz llegue con claridad al trono de la gracia. No es que Dios sea sordo, ni que esté demasiado ocupado gobernando galaxias lejanas. El problema real suele ser lo que guardamos en el silencio de nuestra alma. ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien mientras hay un ruido ensordecedor de fondo? Eso es exactamente lo que sucede cuando cargamos con rencores, orgullo o esas pequeñas faltas que preferimos ignorar. El salmista es radical en este punto. Advierte que si en nuestro corazón consentimos la maldad, el Señor simplemente no nos escuchará. Suena duro, ¿verdad? Pero aquí es donde la mayoría falla. Tratamos la oración como una simple lista de compras, olvidando que la verdadera conexión requiere una honestidad brutal. Nos enfocamos tanto en pedir cosas que olvidamos preparar el lugar donde Dios quiere habitar. Esa desconexión es lo que te hace sentir vacío, frustrado y solo en medio de la prueba. Pero entender este obstáculo es el primer paso para derribarlo. Aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos por completo. Cometemos el error de tratar a Dios como si fuera una máquina expendedora o un genio de la lámpara que solo activamos cuando las cosas se ponen feas. Pensamos que si repetimos las palabras correctas o si lloramos con suficiente fuerza, Él está obligado a concedernos el deseo de inmediato. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que el problema no es la falta de respuesta, sino una interferencia en la línea? El error más común es que venimos ante su presencia con las manos abiertas para recibir, pero con el corazón cerrado para cambiar. El Salmo 66 nos lanza una advertencia que a muchos nos incomoda. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A veces el error no está en la oración, sino en lo que estamos guardando en los rincones oscuros de nuestra alma mientras oramos.
Tratamos de negociar con el cielo mientras nos aferramos a rencores, egoísmos o secretos que nos separan de su voluntad. Creemos que podemos engañar al Creador con palabras bonitas, ignorando que Él no mira la elocuencia de tus labios, sino la sinceridad de tu espíritu. ¿Y sabes qué es lo más triste de vivir bajo esa mentalidad de vendedor? Que terminas atrapado en un desierto espiritual que tú mismo construiste. Cuando tratas a Dios como un recurso y no como una relación, la consecuencia inmediata es un silencio ensordecedor. Empiezas a sentir que tus palabras se las lleva el viento y que tu fe es solo una cáscara vacía. La frustración te carcome porque ves a otros testificar de milagros mientras tú te sientes estancado en la misma prueba, una y otra vez. El Salmo 66 nos da una advertencia velada. Si guardamos egoísmo o intereses ocultos en el corazón, el canal se bloquea por completo. El resultado es una vida cristiana de apariencia, donde oras por compromiso, pero tu alma se siente seca, agotada, y lo peor de todo, profundamente desconectada de la fuente de vida. Es ese sentimiento desgarrador de estar gritando en una habitación vacía. Pero entiende esto, el problema no es que Dios haya perdido su poder o su oído, es que nosotros hemos perdido el enfoque. Estamos tan obsesionados con que Él resuelva nuestros problemas inmediatos que nos olvidamos de que Él quiere transformar nuestra identidad eterna. Esa desconexión total es el precio que pagamos por buscar sus manos y no su corazón. Pero aquí es donde todo cambia. Abre bien los ojos, porque el Salmo 66 guarda una llave maestra que casi nadie usa. En el versículo 18, el salmista suelta una verdad que te sacudirá el alma. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Lo ves? El secreto no está en la potencia de tus gritos, ni en cuántas horas pases de rodillas repitiendo lo mismo. El secreto está en la limpieza de la conexión. Imagina que intentas llamar a alguien, pero el cable está roto. No importa cuánto grites al teléfono, la señal no pasa. Esa iniquidad, ese orgullo o falta de perdón, es el ruido que bloquea tu señal con el cielo. Pero aquí viene la parte hermosa. El Salmo 66 no es solo una advertencia, es una invitación a la alabanza genuina. Cuando dejas de tratar a Dios como un cajero automático y empiezas a reconocer sus maravillas, el canal se abre. La revelación es esta. Dios no busca tus palabras perfectas, busca un corazón transparente. No se trata de lo que quieres recibir, sino de quién estás reconociendo. Ese es el interruptor que enciende el poder de tu oración. Mira, el Salmo 66 no es solo un poema bonito, es un mapa de supervivencia espiritual que cambia las reglas del juego. El salmista nos lanza una verdad que sacude el alma. Dios nos ha probado, nos ha pasado por el fuego como se purifica la plata. ¿Entiendes lo que eso significa? Ese silencio que tanto te duele no es abandono, es el proceso de refinamiento. Pero aquí viene la bomba, el secreto que casi nadie se atreve a decirte. En el verso 18, el Salmo revela el obstáculo real. Dice textualmente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¡Boom! Ahí está la llave maestra. No se trata de qué tan fuerte grites o de cuántas horas pases de rodillas repitiendo palabras vacías. Se trata de lo que guardas en el sótano de tu corazón. El secreto para que el cielo se abra no es convencer a Dios de que te dé lo que quieres, sino limpiar el canal para que su presencia fluya sin bloqueos. No es un castigo, es una invitación a la transparencia absoluta. Cuando dejas de esconder tus sombras y las traes a su luz, la conexión se restablece de inmediato. Es pasar de una fe de fachada a una relación de pureza total. Imagina por un momento a un hombre llamado Andrés. Andrés acaba de perder su empleo, las deudas se acumulan y el miedo lo paraliza. Su reacción natural es arrodillarse y suplicar: Dios, ¿por qué me abandonas? Dame una solución ya. Pero eso es lo que hacíamos antes, ¿recuerdas? Ahora Andrés abre el Salmo 66 y hace algo radical. Cambia su queja por memoria histórica. En lugar de mirar el muro que tiene enfrente, empieza a declarar: Señor, tú abriste el mar rojo para tu pueblo. Tú me sacaste de aquella crisis hace años.
tú pusiste pan en mi mesa cuando no había esperanza. Esto no es un simple ejercicio mental, es posicionamiento espiritual. Andrés no está tratando de convencer a Dios de que lo ayude, se está convenciendo a sí mismo de quién es su Dios. El Salmo dice: venid y ved las obras de Dios. Cuando dejas de enfocarte en la tormenta y empiezas a narrar con fe las victorias que Dios ya te ha entregado, algo en la atmósfera cambia. Una oración que nace del reconocimiento de su poder pasado tiene las llaves de tu milagro presente. Es ahí, en ese preciso instante de gratitud audaz, cuando el silencio de Dios se rompe. Andrés se encontraba en su habitación, en penumbras, con las cartas de desalojo sobre la mesa. Su primer impulso fue el de siempre: Señor, sácame de esta, dame el dinero ahora. Pero algo en su interior, esa chispa del Salmo 66, lo detuvo. Se acordó de aquel verso que dice que Dios nos prueba como se prueba la plata. Entendió que no estaba en un callejón sin salida, sino en un crisol de purificación. Con lágrimas en los ojos, en lugar de quejarse, Andrés hizo algo radical. Comenzó a dar gracias, no por la deuda, sino por la fidelidad de Dios en el pasado. Tú me has pasado por el fuego y por el agua, susurró con la voz quebrada, pero sé que me sacarás a un lugar de abundancia. En ese momento, el peso en su pecho no desapareció mágicamente, pero el silencio de la habitación ya no se sentía frío ni vacío, se sentía como una preparación. Andrés dejó de ver su crisis como un castigo y empezó a verla como un proceso. Estaba aprendiendo que la oración que Dios escucha no es la que exige una salida de emergencia, sino la que confía plenamente en las manos del refinador, mientras el fuego quema las impurezas del alma. En ese momento de oscuridad total, Andrés entendió algo que la mayoría de nosotros pasamos por alto. El Salmo 66 dice literalmente: nos hiciste pasar por el fuego y por el agua. ¿Te suena familiar? Andrés no estaba en ese desierto por accidente. Muchas veces creemos que el silencio de Dios es abandono, cuando en realidad es purificación. Mira, la plata no brilla hasta que pasa por el fuego más intenso para eliminar las impurezas. Dios no estaba ignorando a Andrés, lo estaba refinando. El secreto que Andrés descubrió es que la oración no es una lista de deseos para un genio de lámpara, sino un proceso de rendición profunda. El Salmo 66 nos lanza una pregunta incómoda que casi nadie quiere responder. Hay algo en mi corazón que está bloqueando la señal. Porque el versículo 18 es tajante: si guardo maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará. No se trata de cuán fuerte grites, sino de qué tan limpio esté el canal de comunicación. Andrés dejó de pedir que sus problemas desaparecieran mágicamente y empezó a pedir que su carácter fuera transformado. Y fue ahí, justo en ese instante de honestidad bruta, cuando el techo dejó de ser una barrera y el cielo se abrió de par en par. Andrés dejó de pedir desesperadamente un rescate y comenzó a declarar una victoria. En esa habitación oscura, sus labios ya no gritaban «ayúdame», sino que empezaron a susurrar las palabras del Salmo: «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». Fue ahí cuando el milagro ocurrió primero dentro de él. La ansiedad que le oprimía el pecho se disipó, reemplazada por una paz que desafía toda lógica humana. ¿Y sabes qué pasó después? Exactamente lo que el Salmo 66 nos promete. Dios no rechazó su oración, ni le retiró su misericordia. A los pocos días, recibió una llamada inesperada para un proyecto que superaba cualquier expectativa económica que tuviera. Pero lo más increíble no fue el dinero, sino que Andrés ya no era el mismo hombre quebrado y temeroso. Había descubierto que cuando dejas de tratar a Dios como un cajero automático y empiezas a alabarlo por quien es Él, el cielo entero se moviliza a tu favor. Andrés pasó de ser una víctima de sus deudas a ser un testimonio viviente de que, cuando tu corazón se alinea con la alabanza, las cadenas se rompen solas. El silencio terminó, porque su fe finalmente habló el lenguaje de Dios. ¿Te diste cuenta del giro? Lo que Andrés experimentó no fue un milagro externo inmediato, sino una revolución interna. Y ahí, justo ahí,
es donde el Salmo 66 nos golpea con una verdad que lo cambia todo. Este no es un simple cambio de actitud positiva, es un cambio de frecuencia espiritual. Pasamos de la frecuencia de la escasez a la frecuencia de la soberanía divina. El salmista no nos invita a llorar por lo que nos falta. Nos grita: venid y ved las obras de Dios. El secreto que Andrés descubrió es que la oración más poderosa no es la que intenta convencer a Dios de que nos ayude, sino la que reconoce que Él ya tiene el control. Cuando dejas de enfocarte en la pared que te encierra y empiezas a recordar cómo Dios abrió el mar para su pueblo, tu realidad se estremece. Ya no oras desde la derrota, oras desde la victoria que Él ya ganó. Ese cambio de mentalidad es la llave maestra. Es dejar de ser un mendigo de milagros para convertirte en un administrador de la fe. Porque cuando tu confianza no depende de lo que ves, sino de quién es Él, el cielo se abre de par en par. Escucha bien lo que voy a decirte, porque este es el consejo que puede reconstruir tu vida espiritual hoy mismo. Deja de usar tu oración solo como un buzón de quejas y empiézala a usar como un altar de adoración. El Salmo 66 nos enseña una verdad demoledora. Si en nuestro corazón guardamos maldad, amargura o una incredulidad obstinada, la comunicación simplemente se corta. Por eso, el consejo más poderoso que puedo darte es que limpies el canal. Antes de pedir que la tormenta se detenga, pídele a Dios que refine tu corazón como se refina la plata en el fuego. No permitas que la desesperación ensucie tu fe. Cuando te presentas ante el trono de gracia, no lo hagas como un mendigo que duda, sino como un hijo que recuerda con asombro las maravillas que su padre ya ha hecho en el pasado. El secreto para que Dios te escuche no está en la elocuencia de tus palabras, sino en la pureza de tu intención y en tu capacidad de decir: Señor, aunque ahora no veo la salida, yo sé quién eres tú. Cambia tú, ¿por qué a mí?, por un bendito sea Dios. Haz esto con honestidad y verás cómo el cielo, que antes parecía de bronce, se abre de par en par para ti. Quiero que entiendas algo fundamental. Tu proceso no es un castigo, es una preparación. El Salmo 66 nos dice claramente que Dios nos puso a prueba, nos hizo pasar por el fuego y por el agua, pero al final nos sacó a un lugar de abundancia. Ese lugar de abundancia no es solo dinero o salud, es la paz inquebrantable de saber que Él tiene el control absoluto. Si hoy sientes que el silencio de Dios es pesado, recuerda que el gran secreto no es gritar más fuerte, sino alabar con más verdad. No busques solo sus manos para que te den algo, busca su rostro para conocerlo a Él. Cuando dejas de tratar a la oración como una lista de supermercado y la conviertes en un altar de sacrificio y gratitud, el cielo entero se detiene para escucharte. No importa cuán profunda sea tu prueba actual, tu testimonio está siendo escrito en este preciso instante. Así que levanta tu cabeza, respira profundo y declara que tu desierto está a punto de florecer. Porque si Él lo hizo con Andrés y lo ha hecho con millones a lo largo de la historia, ¿por qué dudas que lo hará contigo? Dios no se ha olvidado de ti, simplemente está preparando el escenario para su mayor milagro. Al final del día, el Salmo 66 nos enseña que Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones rendidos. La moraleja es simple pero profunda. Cuando dejas de intentar convencer a Dios de que te ayude y empiezas a alabarle porque ya sabes que Él tiene el control, el cielo se abre sobre ti. No ores simplemente para que la prueba termine. Ora para que tu fe se fortalezca mientras atraviesas el fuego. Si hoy sientes que este mensaje era la respuesta que esperabas, quiero pedirte que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: mi oración es escuchada, para que declares esa victoria desde ahora mismo. Además, si este video te dio la paz que buscabas, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima enseñanza. Comparte esto con alguien que necesite recordar que Dios no se ha olvidado de él. Recuerda siempre las palabras finales del salmista: bendito sea Dios, que no desechó mi oración, ni de mí su misericordia.
Esa es la verdad que debe guiar tus pasos hoy. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.